Hola, reciban todos un cariñoso saludo. Soy Roberto Torres y en esta oportunidad quiero hablar con ustedes acerca del uso del libro de matemáticas PRES. No sé si es tu caso, pero muchos de nosotros encontramos dificultades al momento de desarrollar las actividades del libro de matemáticas PRES en el aula de clases. A veces porque nos parece complicado, porque creemos que no está al nivel de los estudiantes, porque no estamos acostumbrados a la resolución de problemas, en fin, muchas son las razones. En este video esperamos aclarar algunas dudas de cómo utilizar este libro en el aula de clases. Y vamos a tomar como ejemplo el libro de matemáticas de grado quinto con la situación "Vamos al estadio". Espero que sea de su ayuda. Es importante tener presente que el material de matemáticas PRES es una propuesta pedagógica que busca desarrollar las competencias matemáticas a partir de la resolución de problemas. En la guía de enseñanza de las situaciones 1, 2 y 3 del grado quinto van a encontrar primero la propuesta pedagógica, la descripción de la situación-problema, la tabla de actividades, la situación "Vamos al estadio", la etapa de comprensión, el esquema de la situación-problema, los centros de aprendizaje, ya vamos a hablar de qué se tratan los centros de aprendizaje, y finalmente la etapa de resolución de problemas y la etapa de reflexión. Pero ¿cómo vienen organizadas las actividades en el libro de matemáticas? Bueno, esto es para todos los grados, he tomado como ejemplo el libro de grado quinto, pero esto se aplica a todos los grados. Recuerden que se trata de una secuencia didáctica que está dividida en 4 etapas. La etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, la etapa de resolución de problemas y la etapa de reflexión. ¿Qué vamos a encontrar en cada etapa? En la etapa de comprensión se presenta la situación o el contexto de la situación-problema. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí los profes? Debemos hacer el reconocimiento de saberes previos, la familiarización con el contexto, la presentación de la situación-problema. Entonces, leemos la situación-problema con los estudiantes, hacemos preguntas, de manera que los estudiantes se familiaricen con la situación. Y finalmente, terminamos con la construcción de un esquema que va a orientar la solución de la situación. En ese momento, la situación-problema no se resuelve, simplemente estamos en la etapa de comprensión, vamos a comprender la situación-problema. Esto está asociado a las etapas de resolución de problemas de Polya. Ahora bien, en la etapa de descontextualización nos salimos de la situación-problema y empezamos a construir los saberes que necesitamos para resolverla. Entonces ahí vamos a encontrar los centros de aprendizaje, centro 1, centro 2, centro 3, centro 4, a veces hasta 5 centros de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer ahí? A explorar y consolidar los conceptos necesarios, pero también los procedimientos, el desarrollo de procesos generales de la matemática y el enriquecimiento del esquema con conceptos y procedimientos. Luego pasamos a la etapa de resolución de la situación-problema, que es una propuesta individual. Cada estudiante, de manera individual, propone una idea para resolver el problema y la ejecuta. Eso hace parte de la etapa de formulación y ejecución del proceso de resolución de problemas. Finalmente, cuando ya se ha resuelto la situación, regresamos a la etapa de reflexión, que es donde vamos a encontrar la evaluación formativa. Aquí se da el proceso metacognitivo, se retoman los aprendizajes, se establecen vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución de la situación-problema y se identifican las dificultades encontradas. Otro momento importante en el aula de clase cuando se implementa el libro de matemáticas son las memorias colectivas. Tengan presente que a lo largo de las actividades los estudiantes presentan ideas propias para resolver problemas, surgen ideas, surgen inquietudes, pero también surgen estrategias individuales o colectivas de los estudiantes. Eso es bueno sistematizarlo, irlo consignando por lo regular en carteleras, de manera que cuando se esté resolviendo la situación se puedan retomar esas ideas que ya se habían planteado, que los estudiantes han planteado de manera colectiva. ¿Cuál es la labor del docente en estas actividades? Bien, lo primero que debe hacer el docente es un motivador, debe fomentar la actividad matemática. Para ello, debe promover el interés, debe evidenciar seguridad a la hora de presentar las actividades, las preguntas, de responder a los estudiantes, pero también debe promover la perseverancia por los aprendizajes, debe incentivar o promover iniciativas propias de los estudiantes. En fin, el docente es un orientador, un guía para que el proceso fluya en los estudiantes y los aprendizajes se den. ¿Cómo se hace la gestión en el aula? El docente es un orientador, es un guía, por lo tanto debe promover el buen uso del tiempo, trabajo cooperativo,
En fin, de que las actividades se desarrollen en los tiempos determinados y de la mejor manera. Es importante durante todo el proceso estar pendientes de que los aprendizajes se estén consolidando, es decir, que el estudiante esté alcanzando los aprendizajes esperados. Por lo tanto, la evaluación debe ser formativa y continua y durante todo el proceso. Bueno, miremos la situación, vamos al estadio y vamos a hacer un pequeño recorrido de qué debemos hacer como docentes para promover los aprendizajes de los estudiantes a lo largo de esta situación. Recuerden que van a encontrar en el libro, tanto del estudiante como del docente, el planteamiento de la situación con algunos datos. Aquí está la información que presenta la situación vamos al estadio. Si notan, aquí hay cantidades que son números decimales o que se expresan con números decimales. Por lo tanto, es importante que ya tengan presente que los estudiantes van a trabajar con números decimales. Seguimos revisando la situación en compañía de los estudiantes y nos damos cuenta que también aparecen fracciones. Por lo tanto, es un concepto nuevo que se debe trabajar. Además, se habla del tiempo, por lo tanto, el estudiante debe saber medir el tiempo. En fin, todos aquellos conceptos, habilidades o conocimientos que el estudiante debe activar para poder resolver la situación. Ahora vamos a la descripción de la situación problema y los objetivos de aprendizaje. Esto lo van a encontrar en el libro del docente. Todo lo que estoy explicando aquí ustedes lo van a encontrar en el libro del docente. Entonces vamos a encontrar los objetivos de la situación problema, que son, mírenlo, leer y escribir números decimales, la aproximación del resultado de una operación, es decir, estimación, desarrollo de procesos de cálculo escrito, como sumar decimales, etc. Además del pensamiento métrico, tendríamos medir o calcular el tiempo con unidades convencionales o no convencionales y establecer relaciones entre unidades de medida. Los derechos básicos de aprendizaje asociado, como pueden mirar, son: reconoce fracciones, que son de grado cuarto, realiza mediciones y unidades de medida estándar, que también son de grado cuarto, usa números decimales, ya este es de grado quinto, y puede estimar el resultado del cálculo sin necesidad de calcularlo con exactitud, que también hace parte de grado quinto. Veamos cómo se dan cada una de las etapas en esta situación. En la etapa de comprensión encontramos en la subetapa la presentación del contexto. Los objetivos serían discutir con toda la clase los conocimientos previos de los estudiantes sobre el contexto de la situación. Por ejemplo, cómo se trata de vamos al estadio, qué piensan ellos, qué saben del estadio, qué saben de los partidos de fútbol, etcétera, ¿no? Si deben comprar uniforme, qué saben cuánto cuesta un uniforme, en fin, todo esas preguntas que los contextualicen acerca de la situación vamos al estadio. También va a servir como referencia el material de la situación o el texto de la situación. En la etapa de descontextualización, entonces vamos a los centros de aprendizaje. El primer centro de aprendizaje se llama la alineación del equipo. ¿Cuál es el objetivo de este centro de aprendizaje? Leer números decimales y representar números decimales. Entonces ya sabemos cuáles son los aprendizajes asociados a ese primer centro de aprendizaje, que es lo que debemos estructurar. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el material de base 10, la tarjeta con números decimales, las tablas de numeración, imágenes con jugadores. ¿Dónde vamos a encontrar ese material manipulativo? Lo vamos a encontrar al final de la situación. Los estudiantes pueden recortarlos y trabajar con él. En el centro 2, a jugar, el objetivo es leer números decimales, comparar números decimales y ubicar números decimales en la recta numérica. Noten que el primer aprendizaje o el primer objetivo está asociado con el primer objetivo del primer centro. Por lo tanto, aquí el estudiante va aprendiendo de manera secuencial o va desarrollando sus aprendizajes de manera secuencial. En fin, ustedes pueden ir revisando el texto de guía del docente y se van a dar cuenta qué es lo que necesitan para desarrollar cada uno de los centros de aprendizaje, que es lo que hacen parte de la etapa de descontextualización. En la etapa de resolución de la situación problema, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos, el inicio de la solución de la situación problema. Entonces ahora regresamos a la situación. ¿Está bien? Revisamos el esquema, leemos nuevamente la situación y vamos a resolverla. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una idea puede ser una cartelera con la situación problema, o los estudiantes simplemente la revisan nuevamente en el libro, la leen nuevamente y ya con lo que han estructurado en los centros de aprendizaje deben estar capacitados para resolverla.
También son de gran utilidad las carteleras con las memorias colectivas. Hablábamos de las memorias colectivas, que son aquellas ideas que van generándose en el aula de clase por la dinámica de los estudiantes, que iban a ser de gran utilidad para la solución de la situación problema. Esta es una estrategia, la marcha silenciosa, y es por poner a los estudiantes que vayan circulando la solución de la situación problema para que los demás vean cómo la resolvieron y aquellos que tengan dificultades o dudas puedan orientarse. Y finalmente, en la etapa de reflexión, regresan al esquema de la situación problema y van a reflexionar sobre el proceso, cómo les fue, si la entendieron, si lo hicieron bien, en fin, todo ese proceso metacognitivo, cuáles fueron las dificultades y cuáles fueron las fortalezas. Eso para fortalecer el trabajo en las próximas actividades. ¿Ven? El trabajo no está complicado, solamente debemos tomar en la guía del docente y sacar un tiempecito para leer las orientaciones que nos da para cómo debemos llegar al aula de clase cada una de las actividades. No es una camisa de fuerza, es una orientación, ustedes pueden tomarla al pie de la letra o pueden ir generando sus propios procesos. El libro sugiere unos momentos con tiempos determinados. Yo diría que dependiendo del ritmo de los estudiantes, estos tiempos podrían variar. Pero sí es bueno que se traten de plantear en el aula de clase cada uno de estos momentos. Por ejemplo, la presentación del contexto de la situación problema. Tómense 15 minutos para que los estudiantes lean la situación problema, la contextualizan, en fin, vean de qué se trata, sin entrar en detalles. Finalmente, la presentación de la situación problema. Para deducir la tarea, otros 15 minutos, ya el estudiante mira con mayor detalle la situación problema, ve qué es lo que le está preguntando y puede empezar a sacar un esquema o una idea de solución. Para deducir la tarea que se presenta en la situación problema, conviene guiar al estudiante haciéndole preguntas. La guía del docente sugiere algunas. Preguntarle cuáles son las palabras difíciles, preguntar cuál es la tarea que hay que realizar, preguntar si algunos estudiantes entendió otra cosa o entendió cosas diferentes o si ya se comprendió la situación problema y generar un debate y preguntar si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que están proponiendo cada uno de los estudiantes. Así que de manera colectiva se construye un camino para la solución de la situación problema. Recuerde que el estudiante tiene que aprender a hacerlo solo, pero no tiene por qué hacerlo solo. Aquí les muestro como ejemplo el centro de aprendizaje número 1, que es la alineación del equipo. Miren que aquí se presenta el material en base 10, entonces hacen las explicaciones que representa cada una de las tarjetas del material en base 10, cómo se representa la unidad, las décimas y las centésimas. Y puede tomarse como un ejemplo cómo representar una cantidad. Lo puede hacer en discusión con los estudiantes o lo puede presentar usted a manera de ejemplo. En el libro de enseñanza va a encontrar usted una guía de cómo trabajar el centro de aprendizaje número 1. Aquí le dice, organiza a los estudiantes en pareja, reparte el material en base 10, pida a los estudiantes que escojan quién comienza con la partida, pida al primer estudiante tomar una tarjeta del número decimal y representar el número indicado con la ayuda del material en base 10 y el tablero de numeración. Pida al segundo estudiante validar la respuesta. En fin, genere un debate con los estudiantes para ir consolidando los aprendizajes y explorando los aprendizajes previos. Explorando y activando los saberes previos. Esta dinámica la va a encontrar usted a lo largo del texto en todos los centros de aprendizaje. Tómese un tempito, profe, revise con cuidado el texto y verá que le va a gustar. Al finalizar las actividades, va a encontrar las rejillas de evaluación, que le va a ayudar a usted a valorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, la rejilla contiene la comprensión, la movilización de los conceptos y procesos, y en la comprensión, por ejemplo, para esta situación, comprende que 4 personas participan en la salida, comprende que debe escoger las mejores boletas, comprende que debe calcular el costo de las boletas para 4 personas, en fin, todos aquellos elementos de comprensión que debe evidenciar el estudiante. Y en la movilización de procesos, el estudiante debe determinar el costo de las boletas, calcular el costo de las boletas, calcular el costo de 8 tarjetas de transporte, calcular el costo de 4 comidas, en fin, todos aquellos procesos y conceptos que debe movilizar el estudiante. Con base a estos criterios que se plantean aquí, entonces los vamos a ubicar según los niveles de desempeño
que para el libro son nivel E mínimo, que es el nivel más bajo, nivel D, nivel C, nivel B y nivel A. El nivel E podríamos decirle de incumplimiento, de no cumplimiento o nivel insuficiente, y es aquel estudiante que inicia algunos cálculos matemáticos pero no los finaliza, tiene en cuenta pocos o ningún elemento del enunciado. Y en el nivel más alto vamos a encontrar aquellos estudiantes que tienen en cuenta los elementos del enunciado y aplica todos los conceptos implicados o todos los conceptos matemáticos. Revisen cuidadosamente la rejilla y verán cómo es de gran ayuda para evaluar o valorar los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, estimados profes, espero que este video haya sido de su ayuda. Nos veremos en un próximo video. Los invito a revisar el video Uso Pedagógico del Material PRES, donde se hace una presentación acerca del uso del material pedagógico PRES de matemáticas. Muchas gracias.